el título, aunque Alberto y yo hemos hablado un poco del tema de hoy, tampoco hemos acordado mucho, no hemos centrado mucho el contenido. Yo voy a hacer unas divagaciones, más que todo, porque es lo que me va a divagar sobre el tema de la política y el COVID, ¿no? Creo que la COVID-19, como todo fenómeno que alcanza una cierta dimensión y que tiene una carga importante de estrés social y político, sirve para varias cosas. Tanto para poner de relieve cuál es ese funcionamiento de nuestra sociedad, de los niveles políticos y sociales, como para enmascararlos, ¿no? Y aquí ya apunto la primera consecuencia política de la COVID-19. Es centrar el debate en un tema que aparentemente nos lleva a una cuestión que nos iguala a todos, ¿no? Inicialmente, porque ya se ha visto en el sur de Madrid que no es así. Y es el tema de que estamos frente a una amenaza externa como seres humanos, ¿no? Un virus que nos ataca y todos nos tenemos que unir, tanto los potentados, Amancio Ortega, por poner un ejemplo, no le tengo especial manía, y el hombre de la calle de Vallecas. Todos estamos enfrente del mismo enemigo. Ya no tenemos un enemigo que es el que nos oprime cada día en el trabajo, el que nos manda, el poderoso que nos impone, sino tenemos un enemigo común, ¿no? Eso yo creo que es la primera posibilidad de derivación de la cuestión política en torno a la COVID, ¿no? Y realmente el problema de poner de relieve también, como pasa con los seres humanos, ¿no? Que cuando tienen una enfermedad su funcionamiento psicológico se ve a prueba y en cierta medida se ve también, se pueden llegar a poner de relieve algunos rasgos que en la vida normal pueden estar un poco enmascarados, pues aquí puede suceder lo mismo, ¿no? Y la COVID-19 ha puesto de relieve cómo funcionan los estados, cómo funcionan los gobiernos y cómo funciona esta sociedad dividida entre los que mandan y los que no mandan y el gran poder que tienen los que mandan para decidir la vida de la gente. Eso sería la segunda cuestión, ¿no? Recordarnos que hay gente que tiene la sartén por el mango y hay otros que nos tenemos que poner la mascarilla para que no nos multen, ¿no? Entonces yo creo que eso sería la segunda cuestión, poner de relieve la distribución del poder en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Luego, la COVID-19 ha abierto una sensación de descreimiento, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto en el mundo en que vivimos y qué lo puede causar, ¿no? Como permanentemente vivimos en una sociedad donde los intereses reales y los intereses de fondo de grupos sociales siempre están ocultos tras discursos o buenas intenciones manifestadas, y cuando me refiero a intereses ocultos, no me refiero a intereses ocultos de una sociedad secreta que domina el mundo, sino de los que realmente tienen el 73% de la riqueza mundial, ¿no? Esos intereses están ahí y eso nunca aparecen, ¿no? Parece que el mundo funciona, pero que esos intereses no son los que determinan cómo funciona la sociedad. Yo creo que es el primer gran error, ¿no? La sociedad funciona en base a proteger los intereses de aquellos que acumulan la riqueza, ¿no? Y digo porque, claro, cómo se ha producido esto, el descreimiento puede llevar a explicaciones que pueden catalogarse de recurrir a teorías conspirativas, ¿no? Eso ha sido un hándicap que hemos tenido aquellos que nos hemos opuesto a la versión oficial de la pandemia, pero realmente las teorías conspirativas funcionan. ¿Por qué funcionan? Primero, porque realmente existen las conspiraciones, ¿no? Yo hoy le comentaba a Alberto, yo creo que a Kennedy lo mató una conspiración, no fue un asesino suelto, ¿no? El problema es a qué nos sirve, a qué nos lleva las teorías conspirativas. Al final,
Las teorías conspirativas no nos sirven mucho para encarar los problemas. Nos meten en divagaciones, en búsqueda incesante de pruebas circunstanciales que nos hacen que seamos menos efectivos en poner de relieve las consecuencias de una actuación política y social, ¿no? Yo no soy partidario de las teorías, yo no creo que esto sea ninguna conspiración, y creo que precisamente lo primero que pone de relieve es cómo funciona la política, porque creo que los gobiernos, en este caso, han sido víctimas de un pánico también propio. Y ese pánico les ha conducido a hacer un discurso que les ha atrapado. En cierta manera es como el mentiroso que suelta una mentira y tiene que mantener continuas mentiras para justificar lo que dijo anteriormente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante. Se metieron en un discurso y ahora es muy difícil para los gobiernos decir, oye, nos equivocamos, el confinamiento es un error, después de que hemos producido un 18% de caída del PIB, podríamos haber producido la mitad si hubiéramos adoptado otras medidas, porque eso tiene un costo político enorme. Eso yo creo que ese pánico de las élites políticas más que de las económicas ha sido la causa inicial de este giro y esta estrategia absolutamente intimidatoria y represiva frente al COVID, ¿no? Yo creo que realmente los políticos han pensado, y posiblemente con acierto, de que en este caso era mejor pasarse por el exceso que no hacer nada, que nunca la sociedad le iba a perdonar decir que pasó un COVID, un virus, y nos exterminó a un porcentaje no despreciable de la población, y vosotros no hicisteis todo lo que estaba en vuestra mano. La actuación de los políticos ha sido llevada a cabo en ese sentido de decir que nosotros hacemos cosas y que tomamos decisiones y que servimos para algo. Cuando hay una deslegitimación total de los políticos como casta, y recurro a la terminología que por supuesto Pablo Iglesias ha abandonado, de las castas políticas, el tema es que la casta política está muy desprestigiada. Y esta era una ocasión de oro, la ocasión la pintaban calva, para reafirmar su papel. Oye, muchachos, no estamos aquí solo para hacer corrupciones, estamos también para salvar al mundo cuando hace falta, para tomar decisiones cuando hay que tomarlas. Y eso yo creo, esa tentación de aparecer como políticos que sirve para algo. Serra, tienes que ir acabando si puedes. Vale. Eso yo creo que ha marcado muchísimo la actuación política. La ventaja que tiene el poder decirle a la población, tenéis que confiar en nosotros y colocaros bajo nuestro manto protector porque estáis perdidos. Si no, el virus va a acabar con vosotros, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y ha determinado la actuación de los políticos. Podríamos hablar de más cosas, pero si hay debate luego, como qué intereses son propios de los políticos. ¿Estamos verdaderamente, los políticos están en manos de los poderes económicos o tienen una autonomía y una independencia, ¿no? Cuando estamos casi en la época de los bonapartismos, ¿no? De que Trump es un poco impredecible, pero las élites económicas lo prefieren a cualquier otra persona más racional, aunque sea impredecible, pues nos quiere indicar que los políticos sí que tienen una autonomía. Y los poderes económicos son especialmente hábiles a una cuestión, no tanto a dirigir el mundo, que sus propios intereses contradictorios, el entramado de contradicciones en las que están entre unos y otros. Ahora estamos viendo el caso de Irán, ¿no? Como la Unión Europea dice a Trump que no hay que cerrar las fronteras, las sanciones, no hay que extremar las acciones a Irán. Hay contradicciones entre ellos y son muy malos a dirigir el mundo, pero son únicos a una cosa: aprovechar cualquier circunstancia para hacer negocio. Eso es la gran ventaja del capitalismo. El capitalismo no solo es un sistema muy productivo, sino sobre todo es un sistema que funciona toda su lógica en base a hacer negocio de cualquier cosa. Y no lo digo, desde luego, por la cantidad de mascarillas que han vendido la industria textil. Muy bien, muchas gracias, Joserra. Gracias. Te has pasado justamente por debajo del minuto que te iba a dejar de nuevo.
estará bien si surge debate, estará perfecto. Y pues le damos la palabra a Alberto, a ver cuánto rato está él y cómo nos apetece manejar esto después. Adelante, Alberto. Vale, ¿ahora me escucháis? Eso es, que no me dejaba abrirlo. Sí, ahora sí. Vale, vale. Vale, vale, ok. Vale, preguntaba, ¿estáis viendo mi pantalla? La Se ve, de... se ve muy bien. Vale, pues entonces, a ver que ahora me ha pasado algo, ahora no la puedo ver yo. Eh, mm, mm. A ver si te puedo... A reanudar función de compartir. Vale, vale, pues voy a hacer también, cogiendo el hilo de lo que planteas y estas descripciones que plantea Joserra, voy a aportar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con el marco que contemplamos también desde el punto de vista de la facilitación, ¿no? Entonces, en la sociedad, en la política y en el mundo están ocurriendo algunas cosas, pero también hay unos marcos interpretativos. Y yo lo que voy a tratar desde de reconsiderar también el marco interpretativo. Y me voy a basar en un autor, Otto Scharmer. Ya presenté un poquito de él en la otra conferencia que hice en el SIAP. Y entonces, Otto Scharmer plantea desde la teoría U, que es una metodología que se ha desarrollado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que nuestro nivel de conciencia es lo que condiciona nuestros resultados en la sociedad y que la sociedad va evolucionando según evolucionamos las personas y que el paso que habría que dar en este momento de crisis sería como avanzar en esa, bueno, en ese estar cada vez más serenos, más presentes en este escenario incierto que se nos plantea. Entonces, si veis en la imagen, hay un nivel que sería a partir de aquí de la línea media y hay un fenómeno virtuoso que sería la mente del principiante, que se habla en mindfulness, abrir la mente, estar dispuesto a cambiar de opinión y a que la realidad se muestre tal cual es, abrir el corazón y poder conectar con las otras personas de una manera más genuina, y abrir la voluntad, que sería estar aquí y ahora, y estar aquí y ahora con otras personas de una manera creativa, para co-crear, para generar ese futuro que anhelamos, pero que, según Scharmer también, nos vemos en dinámicas y atrapados en algunas... sí, en algunas disfunciones que hace que generemos unos resultados que nadie quiere. Aunque hay gente que se beneficia, o puede haber algunas personas que ya, bueno, ya le va bien que vayan las cosas como van. Pero en general, la realidad es que la mayor parte de las cosas que pasan, la gente no... Si tú hablas con cualquiera, el que es de derecha se queja de que hay poco liberalismo, y el que es de izquierda se queja de que hay poca... O sea, pero todo el mundo le parece mal. Entonces, hay otro círculo... en este caso vicioso, en el cual se ha movido la sociedad estos días, que era, bueno, el que está en equilibrio con el anterior, que es, en vez de tener la mente abierta, es cegarnos a cualquier idea nueva, en vez de abrir el corazón, a aferrarnos a nuestras propias, o sea, a afirmarnos en nuestras propias ideas, y es más, en vez de co-crear con la realidad tal como surge, lo que acabamos haciendo es como aferrarnos a un patrón de comportamiento disfuncional que perjudica a la mayoría. Y eso nos lleva, en vez de a co-crear esa sociedad que podríamos crear como humanos, como especie humana, con todo su potencial creativo, lo que nos vamos es a estructuras que, a través del miedo, a través del mantenimiento del poder o a través de otros mecanismos emocionales, nos llevan al abuso y a la destrucción, ¿no? Entonces, desde este escenario seguimos partiendo de la mente abierta, y entonces, si abrimos la mente y vemos qué marco
tenemos enfrente cómo interpretar los marcos, hay una polaridad actual entre el materialismo y el espiritualismo que no tiene nada que ver con el espiritismo, ni tendría que ver más el espiritualismo en desde este punto de vista. Tendría más que ver con el significado. Sería pues un representante del espiritualismo, podía ser Viktor Frankl, este autor que está en un campo de concentración nazi, y él se da cuenta que las personas que tienen un para qué, pues aguantan unas condiciones absolutamente indignas, ¿no? Y por otro lado, estamos en una sociedad como muy marcada por el materialismo, que sería el otro polo, ¿no? Y además de este marco, hay también en el eje, cerca del materialismo se sitúa el matematismo, y también cerquita de camino al idealismo está el racionalismo. Entonces, en este contexto matematismo, materialismo, racionalismo, dijéramos que está ahora los paradigmas, los puntos de vista dominantes en la sociedad, mientras que hay otros enfoques. Este espiritualismo hay gente que lo desarrolla a través de mindfulness o a través de otros trabajos introspectivos u otras experiencias tras superar un conflicto. Y luego hay otro enfoque que a mí me parece interesante, que es la fenomenología, el ver cómo las cosas se muestran. Y entonces, si seguimos un enfoque fenomenológico y observamos el mundo de la política, vemos que hay un eje entre lo comunitario, lo social y lo individual. Y aunque esta imagen es de un libro que se llama El pequeño libro de las grandes decisiones, que es de hace unos años, por eso veis que están los partidos de hace unos cuantos años, pero lo interesante de este dibujo no es dónde ubique, que pueden estar bien o mal, sino que además del eje social individual, genera otro eje de más Estado, menos Estado. Y entonces en el más Estado coincide un punto de vista también en el cual el fascismo, y aunque aquí el comunismo lo sitúa, yo lo pondría más cerca de un planteamiento en el cual hay grupos o personas que buscan una sociedad con menos Estado y otros con menos. Y entre esa pugna que hemos tenido siempre entre el mundo de la economía y el mundo de la política, entre una sensibilidad política que quería un Estado fuerte para defenderse de los abusos de la industria y del mundo económico, hay otro ámbito, otra esfera que se nos pasa desapercibido a pesar de que está allí presente, que sería el mundo de la cultura en sentido amplio, que estaría también todo lo que tiene que ver con el pensar humano. Y hay campos tan diversos como la ciencia, la educación, la religión y otros ámbitos que produce el pensar. Y ahí estaría también el ámbito de la acción de la sociedad civil, ¿no? Frente a esa industria, frente a esa política, ¿no? Y entonces el generar aquí este otro ámbito y desarrollar una sociedad civil que evite los excesos del Estado, como estamos viendo ahora, o los excesos de la industria que siempre han estado presentes, sería una manera como de contrapesar el poder que tienen estos ámbitos, dentro de que cada uno de estos mundos tiene sus propias dinámicas. Y entonces, ¿cuál es el problema en esta lectura de intentar buscar un mundo en el que haya libertad, en el mundo del pensar, que haya fraternidad, en el mundo de y sostenibilidad, en el mundo de las relaciones económicas entre los seres humanos, y que haya igualdad de derechos y de oportunidades igualdad de derechos ante la ley, ¿no? que debería ser la máxima en la política, en vez de que haya unas leyes para unas personas que tienen determinados privilegios, que la economía se comporte de manera que los que más tienen más poder ocupen, y que la cultura, la ciencia, todo esto esté dominado a la vez por otros intereses, ¿no? Y aquí pongo una imagen en la que relaciona estos tres ámbitos, relaciona el mundo de la comunicación, que tendría que ver con la cultura, y cómo la industria interviene los medios de comunicación a través del poder de la compra para después tener un poder negociador con la política. O sea, que de esta manera se hace la pinza a la sociedad que vive dentro, ¿no? Alberto, llevas también tus 7 minutos. Sí, vale, pues no me va a dar tiempo en el último minuto, pero cuento lo que me dé. Lo que puedas. ¿Qué podemos hacer? Pues Sarmer lo que plantea es que
estamos creando resultados que nadie quiere, pues vamos a volver hacia adentro. Sarmer dice que la calidad de los resultados que creamos en cualquier sistema depende de nuestra presencia, de nuestra serenidad, de nuestra capacidad de atención, y dice también que no podemos transformar el comportamiento de los sistemas a menos que podamos transformar la calidad de la atención y la conciencia de las personas que actúan dentro de estos sistemas. Y para mí este es el desafío, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, pasar de ese nivel 1 de jerarquía y control al nivel 2, que el mercado y la competencia es el nivel 1 y 2 en el que estamos metidos ahora, y tratar de pasar al nivel 3, generar redes, generar grupos cooperativos a nivel social y a nivel económico, y tratar de llegar a ese nivel 4 o hacer avanzadillas en el nivel 4, donde podamos co-crear con una mirada puesta en la totalidad. Esta para mí sería como una aspiración. Y entonces, como conclusión, es que el reto del COVID, que nos lleva a la incertidumbre y que nos lleva a que todas las reglas han cambiado, también es una oportunidad para atravesar conjuntamente este desafío y, traspasando el conflicto, encontrar una manera nueva de relacionarnos y una manera de construir una sociedad más sana y más satisfactoria. Y esto es todo.